El día de hoy vamos a ver la gloria de Cristo. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Fíjense, hay que entender lo que dice. Pues estaban, ¿qué? Espantados, estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hoy vamos a examinar uno de los acontecimientos más extraordinarios de acá de las Escrituras. Y posiblemente, si quisiéramos poner en orden de importancia, podríamos poner la crucifixión de Jesús, la resurrección y la transfiguración, y en ese orden. Es decir, sería el tercer acontecimiento más importante que se narra en todas las Escrituras. Este acontecimiento es la transfiguración. ¡Qué extraordinario! Es evidente, basándonos en el texto de Marcos, que Jesús estaba al corriente de que Él se iba a transfigurar. Él ya sabía lo que iba a pasar, pues dice que lo anunció 6 días antes de que eso iba a ocurrirle. Así que Él lleva a sus discípulos, los lleva al pie del monte. No se dice cuál es el nombre. Hay diferentes estudiosos que dan un nombre, otros dan otro nombre, pero no interesa mucho el nombre realmente. Lo que más importa es lo que ocurrió en ese monte y quién estaba ahí en ese monte. Así que y eso quisiera verlo juntamente con ustedes. Primero, ¿cuál era el propósito de la transfiguración? Recuerden que nuestro Dios siempre hace cosas con propósitos. No hace porque a última hora se le acaba de ocurrir. A veces la gente le hace creer o hace creer que se le acaba de ocurrir a Dios algo. Pues es mentira. Jamás Dios se le acaba de ocurrir algo. Yo traía este mensaje, pero ¿saben qué? Dios me habla que cambie mi mensaje. Pues no, Dios ya sabía quién iba a estar ahí, ¿o no? ¿O le sorprendió que llegara alguien que Dios no tenía contemplado y va a cambiar el mensaje por esa persona? No. Eso es una blasfemia, porque está quitándole el poder a Dios. Está minimizando la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Pero ¿cuántos han escuchado eso? Se dan cuenta que no tiene sentido. Por eso, mientras uno está orando, mientras está preparando el sermón, Dios te está hablando y te está diciendo: tienes que decir esto, aquello y lo otro, porque Dios sabe quiénes vamos a estar. Entonces, esto que a última hora me cambió el mensaje, pues no.
Porque Dios no es ambivalente, no es Dios que cambia de opinión. Él dice una cosa y eso se va a cumplir, llueva, trueno, relampaguee. Así es nuestro Dios. Y así de fiel son sus promesas. ¿Y cuántos se alegran por ello? Eso es extraordinario, porque entonces hay confianza, hay fe, hay seguridad. ¿O cuántos quieren vivir una vida insegura? Pues ninguno. Queremos tener una vida segura. ¿En qué? En la palabra del Señor y en lo que Él ha dicho. De tal manera que la transfiguración tiene un propósito. Ya en el pasaje anterior habíamos dicho que Jesús le dijo a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento y de la muerte como el único medio posible de establecer el reino de Dios en este mundo pecador. También les invitó a seguirle, aunque para ellos, ¿saben qué? Significara perder la vida, si querían salvarla en el otro reino. Y ahora en esta nueva ocasión Jesús está compensando de alguna manera la dureza de las palabras, mostrándoles un adelanto muy pequeño de lo que es la gloria del reino. Al mismo tiempo, recuerdo que esta manifestación serviría también para compensar de alguna manera el momento que lo vieran ahí en la cruz, humillado, pero que tuvieran en mente esta imagen de esta transfiguración. Cuando vieran a Jesucristo, al Mesías, a su Maestro, siendo crucificado ahí en la cruz, que al recordar lo que estaban viendo, lo que estaban a punto de ver, eso fortaleciera su fe. Es decir, Jesús estaba preveyendo todas las cosas que iban a pasar, porque Él sí sabía lo que iba a pasar. Los que no sabían eran los discípulos, pero Jesús sí sabía cómo iban a suceder las cosas. Además, Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo que es tan real y tan auténtico, aún más auténtico que el mundo en que nosotros vivimos, que es ese que está a punto de mostrarles. Ellos deberían estar plenamente conscientes de que nuestro mundo aquí terrenal no es el único, que hay otro mundo que el Señor ha prometido llevar a los que le son fieles. Pero a veces nuestra mente tan corta se queda en eso. ¿Será? A veces nos entra tal vez la duda, ¿será que será cierto eso? ¿Será que vale la pena negarse a tantas cosas? ¿Y qué tal si no es? Pero Jesús está dando una evidencia más de que hay algo mucho más glorioso, más extraordinario que lo que nosotros podemos vivir en esta tierra. Y no solo eso, también deberían saber que no se trataba de un mundo futuro en relación con el nuestro. Terminaba el nuestro y recién empezaba. No, era un mundo paralelo que existía en el mismo tiempo, que ahí están los santos, que ahí están los que se consagraron su vida al Señor, aquellos que fueron verdaderos discípulos de Él. Y aunque normalmente es invisible para nosotros, Jesús estaba en contacto con los dos mundos, porque era 100% Dios y 100% hombre. Y en esta ocasión Cristo les mostró a ellos, dejándoles claro que el paso del tiempo y el cambio de las cosas no afectan a este mundo como el nuestro. Que ahí no hay fin, que ahí no hay vejez, que ahí las cosas no se acaban, sino que permanecen para siempre. Eso Jesús estaba enfocándole. Por ejemplo, vemos que Jesús apareció junto a Moisés y Elías. En nuestro mundo, estos dos profetas vivieron en épocas muy diferentes, bastante lejos una de la otra, separados de sí mismo, por sí mismo entre Moisés y Elías por siglos. Sin embargo, en este otro mundo glorioso y majestuoso lo vemos juntos. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque ahí es eterno. Ahí los años no pasan. Ahí permanecen para siempre. Pero había algo más que el Señor pretendía conseguir con esta manifestación de su gloria. Recordemos que en el pasaje anterior el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra hasta que su segunda venida se produzca. Entonces, en ellos surgía una duda, y muy razonable desde luego. Ellos podían llegar a participar de Él, o habrían muerto en ese momento antes de lograr lo que Él les estaba prometiendo. En este caso, ¿qué sentido tenía o tendría tomar la cruz? Tal como Jesús les había dicho: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
qué propósito? ¿Con qué razón? Si tal vez nunca llegarían a disfrutar de ese reino. Eran preguntas lógicas. Si Jesús nos pide eso, pero ¿qué tal si no logramos? Porque es evidente que eran seres humanos. ¿Qué sentido tendría una vida de sufrimiento, de abnegación, si cuando llegara el reino prometido, ellos ya estaban muertos? En caso que sea futuro. Que terminara cuando este mundo terminara, recién comenzara. ¿Qué sentido tendría eso? Así que lo que Cristo se está proponiendo era fortalecer la fe de sus discípulos, de ese círculo que le estaba siguiendo, pero también no solamente la de ellos, sino también de todos los creyentes en todas las generaciones posteriores y aún de nosotros, por medio de esta manifestación, para decirnos a todos nosotros de que ese reino es real, que existe y que hay una evidencia que los discípulos lo vieron, y por lo tanto que nuestra fe sea creciente en poder servir a Dios con firmeza, que nada nos detenga. Las circunstancias, los problemas, las enfermedades o aún la burla de los que nos rodean no nos detenga en poder seguir sirviendo fieles a Dios. Porque hay un lugar a donde nosotros vamos a ir. Una evidencia muy clara. Por ello es interesante que notemos que Jesús no apareció solo, sino que estaba acompañado con Moisés y con Elías. Estos dos profetas habían partido de este mundo ya hacía varios siglos. Uno de ellos porque murió y otro porque fue arrebatado al cielo. Sin embargo, ninguno de los dos había por eso perdido la oportunidad de participar en el reino glorioso de Dios. Es decir, no interesa la forma como mueras, si tú estás en Cristo, tú vas a obtener esa gloria, vas a obtener esa vida que Cristo nos ofrece a todos nosotros. Una vez escuché a alguien decir: yo nunca me gustaría morir en un incendio, porque si no, ¿cómo voy a resucitar? ¿Piensan que Dios está limitado? Pues no interesa la forma en que mueras. Lo que es interesante es que tú vivas una vida apegada a los caminos del Señor, que seas un verdadero discípulo, que haya evidencia, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense ustedes cuando destruyeron las Torres Gemelas, el World Trade Center ahí en Nueva York. Murió muchísima gente y estoy seguro que entre esa gente había por lo menos un cristiano. Y muchos de los cuerpos no se encontraron. Pero estamos seguros que hay un cristiano verdadero, hoy está disfrutando de la gloria del Señor. Está disfrutando de estar en su presencia. Allí estaban los dos, Moisés y Elías, acompañando al Señor allí en su gloria. Y por último, otra cosa de lo que les convenció la transfiguración fue la absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Pedro mismo en su segunda carta vuelve a recordar el momento en que estuvieron en este monte de la transfiguración y cómo esto les convenció de que Jesús crucificado volvería un día en gloria. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, para poder comprender un poquito mejor esto. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. A mí no me contó nadie, yo lo oí de primera mano. Así, yo estuve ahí y yo lo oí cuando estábamos con Él en el monte santo. Por supuesto, Pedro recibió una fuerte impresión al ver el rostro de Cristo transfigurado, su ropa transformada, pero según nos dice, lo que más le impactó fue la declaración del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oí. A Él oí. Recordamos que 6 días antes Pedro había reprendido a Jesús cuando le habló de sus sufrimientos y de su muerte ahí en Jerusalén. Ninguna de estas cosas te acontezca. Pero dice que empezó a reprenderle porque no terminó, porque Jesús le paró en alto, le dijo: apártate de mí, Satanás.
No porque era Satanás, él estaba siendo usado por el enemigo simplemente. Para él, todo aquello no podía formar parte de los planes de Dios, pero estando en el monte, la voz del Padre fue clara y fue contundente, mostrando su completa complacencia por la obra que el Hijo estaba llevando a cabo aquí en la tierra. Y eso le dio seguridad a Pedro. Entonces lo que está haciendo Jesús, yo me arrepiento de lo que hace una semana le dije. Ahora entiendo que lo que Jesús me dijo está completamente de acuerdo al Padre. Y yo me imagino, no lo menciona, pero yo me imagino que Pedro se repitió de aquellas palabras que le dijo al maestro. Y lo podemos ver en su forma, como se expresa luego. Hubo un arrepentimiento genuino. Y así muchas veces, los que a veces pensamos ciertas cosas, cuando nos viene la iluminación de su palabra, ¡ay! Le estuve regando, Señor. ¿Y qué hacemos? Perdóname. ¿O no es cierto? Perdóname, Señor. Desconocía esto. Entonces, esta revelación que Pedro recibe en el monte le lleva a esa plena convicción de lo que Jesús le había anunciado con anterioridad, y que eso era parte del plan de Dios, que no había cosa que le agarrara por sorpresa, y esto era para establecer su reino sobre esta tierra. Por lo tanto, Cristo no solamente moriría, sino que resucitaría, y además vendría en gloria y honra del Padre. No se queda en resucitar, sino va a venir con esa gloria majestuosa y extraordinaria. Pero Pedro alcanzó a ver eso apenas un poquito en el monte de la transfiguración. De eso es lo que está hablando, y eso es lo que Pedro está manifestando. Así que, habiendo hecho esta corta introducción, vamos a desarrollar. ¿Qué les parece? Versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Sí? Estamos en Marcos 9. ¿Sí? Algunos me miran sorprendidos y dije, de repente no me entendieron. Capítulo 9, estamos versículo 1. Mucho se ha debatido a qué se refería Jesús con estas palabras. Para poder entenderlas correctamente debemos recordar algunas cosas importantes. El reino de Dios no comenzará a existir cuando Él venga a la tierra. Como ya lo he dicho anteriormente, existe ya otro mundo paralelo a nuestro mundo. De hecho, Moisés y Elías ya estaban viendo el reino de Dios. Ya estaban viviendo ahí. Es cierto, sin embargo, que mientras el reino no venga a este mundo, en esa manifestación abierta, en esa manifestación donde todos lo van a ver, la manera normal por la que el ser humano puede verlo es por medio de la muerte. No hay otra forma, no hay otro camino, tal como le ocurrió a Moisés. O puede ser traspuesto como Elías, la otra forma que Dios también ha establecido. Pero eso lo hace Él en su ¿qué? Soberanía. Y como Él desea, como Él quiere, no como nosotros pretendemos hacerlo. A veces el hombre pretende manipular a Dios y eso es imposible. Notemos cuáles fueron las palabras exactas de Jesús. Dice: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es decir, Jesús estaba diciendo que algunos de ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir. Es lo que estaba diciéndoles. Y esto fue precisamente lo que ocurrió 6 días después, cuando Jesús se transfigura delante de 3 de sus discípulos y le aparecieron ahí ¿quién? Moisés y Elías, y en gloria. Lógicamente que la gloria de Moisés y Elías no era como la gloria de Cristo, porque Él es el Todopoderoso. Él es el eterno y el gran yo soy. Pero estaban en gloria, en su gloria. ¿En qué consistirá ese reino de Dios en poder? Bueno, veamos que Cristo mostrará toda su gloria, toda su majestad, y lo vemos ahí por un instante apenas. Es casi como una pincelada rápido, pero es una evidencia. Ese reino consistirá en que los creyentes que murieron de todas las épocas van a resucitar para reunirse con Él en gloria, como lo hizo Moisés y como lo hizo Elías. Y aquí hay una evidencia. Y además de esto es muy importante,
Porque está implicando en las palabras de Jesús de que este acontecimiento es lo que está esperando al verdadero creyente en el momento de la muerte. Que la muerte, ahí no se acaban las cosas, ahí es donde empieza lo mejor para el creyente. ¿Cuántos entienden eso? Digo para el creyente, para el verdadero cristiano, para el verdadero discípulo. No para el que llega por compromiso a una iglesia, sino para el que está dispuesto a llevar su cruz y seguirla. De eso está hablando esto. La implicación es que normalmente el creyente puede ver el reino de Dios con poder una vez que ha pasado a la muerte. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ¿por qué? Porque iba a estar en la gloria de Dios. En la gloria de Dios, y es mucho mejor que estar acá. Además, otros mensajes confirman muy claramente que cuando un creyente, un cristiano genuino muere, el acontecimiento con que él se encuentra, con que él vislumbra cuando pasa o deja de existir en este mundo, es al introducirse en la eternidad, es esta venida de Jesús con sus ángeles que está mencionando aquí. ¡Qué extraordinario! Que nosotros tenemos una esperanza. Mientras que en el mundo la esperanza lo da el ser humano, dice descansa en paz. Nosotros, el Señor nos dice que Él mismo va a venir con sus santos ángeles y nos va a dar esa gloriosa bienvenida, el cual todos estamos anhelando. ¿Cuántos estamos anhelando eso? ¿Y cuántos están preparados para morir? Porque algunos van a decir, ¡ay, yo no quiero morir! Pues entonces, ¿cuándo vas a ver en gloria al Señor? Porque este momento, esa es la única manera. Salvo que Dios te haya escogido como Elías, ¿verdad? Y es otra cosa. Ahí yo no tengo nada que ver. Porque es la soberanía del Señor. Por eso es por lo que en la epístola de Judas se dice, acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí el Señor vino entre sus santos millares. Justamente de eso es lo que está hablando, de lo que acabo de mencionar. Ese es el acontecimiento que le espera al verdadero cristiano a la hora de morir. Queda claro, por tanto, que el motivo por el que tuvo lugar la transfiguración fue para animar a sus discípulos. Acababa de anunciar ese camino de la cruz, ese camino de muerte allá en Jerusalén. Y me imagino que quedaron todos apachurrados los discípulos. ¿Cómo es que nuestro maestro se va a morir? Y es natural. Ahora podemos tal vez juzgarlo y decir, no, pues falta de fe. Falta de fe porque usted ya sabe todo lo que pasó. Pero ellos no sabían lo que el futuro. Por eso estaban todos tristecitos ahí. Y me imagino, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? De modo que Él les permite presenciar este incidente con el propósito de fortalecer su fe de ellos, para poder animarte, para que ellos supiesen que no iba a acabar todo en oscuridad, que no iba a acabar todo en desastre, sino que terminaría en triunfo, en victoria y en gloria. ¿Qué es lo extraordinario? Porque la mente de ellos, el pensamiento, la sabiduría de ellos es tan corta como la de nosotros. Que muchas veces frente a la tempestad, frente al problema, pensamos que ahí acaba todo. Pero aquí una vez más Cristo nos demuestra todo lo contrario. Y también tiene como fin animarnos a nosotros consiguientemente. Cuando también en nuestra vida llega el momento que tomemos nuestra cruz. Ay, Señor, esto que es imposible. Esto es difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando comenzamos a estudiar esto y nos daremos cuenta de lo que verdaderamente nos espera en el futuro, podemos estar completamente seguros de que no va a terminar en un desastre en nuestra cruz, de que no va a terminar en derrota, sino que va a terminar en gloria también, al igual que ellos. Me pregunto, ¿cuántos se regocijan por eso? O sea, eso es lo interesante de la vida de un cristiano genuino, verdadero. 6 días después, continúa la palabra, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte. ¿Por qué el Señor escogió solo a 3 de sus discípulos para esta ocasión? Pues lo primero que notamos es que también escogió a estos 3 mismos discípulos cuando Él llevó a cabo la resurrección de la hija de Jairo. También los mismos 3 discípulos cuando se apartó a orar en el huerto de Getsemaní. Y podría darnos la idea tal vez de que era el círculo más íntimo de todos los demás
discípulos que él tenía. Podemos decir, por lo tanto, que estos fueron testigos del glorioso poder de Jesucristo para resucitar muertos y también en sus momentos de mayor angustia y mayor dolor. Sin duda el Señor los estaba preparando para una obra especial que iba a ocurrir en sus vidas. Pero quizá la razón fundamental por la que escogió a 3 discípulos tenía que ver que con manifestar, ¿qué cosa? De alguna manera oficial su gloria. ¿Por qué digo de una manera oficial? Porque recuerden, la ley de Dios requería de 2 o 3 testigos para que algo fuera creíble, que fuera oficial, si se quiere. Por lo tanto, Jesús vino y dijo, voy a escoger a 3. De tal manera que no hubiera nadie podía chistar y decir, ¿a poco sí? Yo no creo porque no lo vi. ¿Recordaron que estaba Tomasito por ahí? Entonces, con 3 testigos, nadie podía decir que eso era una artimaña, que eso era falso, que eso no existía. Por eso Jesús, también preveyendo todo eso, es la forma como Él hizo las cosas. Y dice, y se transfiguró delante de ellos. Qué acontecimiento tan extraordinario que ocurrió en ese momento. En este relato encontramos 4 sucesos dramáticos que inmediatamente nos llaman la atención. En primer lugar, está ese glorioso cambio que se produce en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mateo nos dice que de repente, cuando estaban en el monte con Jesús, se le alteró el rostro. Su cara comenzó a brillar, a resplandecer. Sus vestiduras blancas y todo su ser irradiaba gloria, porque Él mismo es la gloria, porque Él mismo es luz. Recordemos una cosa, que todos los colores no existen y todos existen a partir del blanco, que es el único color a través del cual se generan los demás colores. Sí sabíamos eso, ¿verdad? En la escuela nos han enseñado. Entonces, Él es la luz. Él es la gloria. Por eso cuando Él les muestra un poquito, todo cambia, todo ya no es lo mismo. Su transfiguración consistió en manifestar esa verdadera naturaleza del Dios hombre, retirando momentáneamente ese velo que ocultaba su gloria. Y miren, ¿quieren saber quién soy yo? Aquí les va. Para poder cimentar su fe. Está claro, según lo que vemos en este relato y también en el de Mateo y el de Lucas, cuando Marcos acentúa este punto de que el cambio que se produjo fue sobrenatural, no fue algo natural. Dice, ningún embustero de la tierra podría producirlo, ningún mentiroso, nadie lo podría hacer. Esto es algo que sobrepasa incluso las afirmaciones que hacen los actuales anuncios de jabón o de detergente, ¿verdad? Para nuestras hermanas damas que conocen esos anuncios. Lava con esto y lava con lo otro y va a salir más blanco. Pues no, esto rebasa cualquier capacidad del ser humano. No hay blancura que se le pueda siquiera parecer. Y los escritores se aseguran de dejar esto bastante claro. Por eso que lo mencionan ahí y lo resaltan. ¿Qué fue lo que le sucedió a Jesús? Bueno, este es algo que solamente podemos entender cuando nos damos cuenta de lo que hizo. En un sentido, pasó por un instante a la eternidad, lo que es la vida eterna, que va a pasar a usted y a mí. Por un instante, recuperando esa gloria que había tenido antes de venir aquí a la tierra, antes de tomar esa forma humana. Él había estado en gloria, pero por un instante, nuevamente regresó ahí donde Él pertenecía. Así que, posteriormente, ahí vemos esa gran oración ahí en Juan 17 en la que oró diciendo, ahora pues Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. O sea, en ese momento, fíjese, estaba tomando esto. Y cuando Él dice, es decir, iba a regresar, va a regresar. Y ya regresó y está ahora con su gloria. Pero en este momento, por unos instantes, Él deja traslucir aquella majestad y esa gloria que le eran propias, que no era prestada, eran de Él. Y esa es la gloria que de repente le es revelada a estos 3 discípulos.
Y esto es evidencia, por lo tanto, de que nuestro Señor, ¿sabe qué? No tenía necesidad de morir. Ese es uno de los significados de la transfiguración. Él deja perfectamente claro que no había motivo para que Él tuviese que pasar por la muerte. No había razón. Él era santo, Él era sin pecado. Que Él podía dar un paso atrás y sabe que simplemente atravesar la barrera del tiempo y ir a la eternidad sin tener que pasar por la muerte. Nosotros debimos haber muerto, pero Él no tenía necesidad de hacerlo. Y quiero que entiendan, esto también es otro mensaje para nosotros. Él podía pasar a la gloria en cualquier momento, como lo hizo en estos instantes para poder mostrarse a estos 3 discípulos. Y a esto es lo que se refiere Juan en su evangelio, cuando, aunque no nos hace un relato de la transfiguración, pero sí dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. A eso está haciendo referencia. Aunque no nos dice dónde, sin duda lo recordó que fue en el monte, en aquel monte que no menciona la Biblia cuál es el nombre. Desde ese punto de vista, lo realmente milagroso no fue la transfiguración, sino el hecho de revelar su gloria durante su ministerio terrenal entre los hombres para que su obra fuese posible. Esa obra que nos va a salvar a usted y a mí. Él pudo regresar y ser y tomar su gloria. Sin embargo, el amor por usted y por mí fue mucho más grande, fue mucho más extraordinario, que aún nuestra mente tan corta no es posible poder comprenderlo. Y le digo esto, ¿por qué? Porque si comprendiéramos ese gran amor, no estaríamos a cada rato batallando y dicen, creo que me voy a desanimar, mira que creo que las cosas de Dios no son para mí, mira que mejor hoy día no voy a la iglesia, mira que, ¿por qué no comprendemos nuestra mente tan corta? Cuando nosotros, si tuviéramos un entendimiento real y claro de ese gran amor de Jesucristo, diríamos, no, Él lo hizo todo por mí. ¿Por qué no me voy a esforzar en poder seguir sus caminos? ¿Por qué no me voy a esforzar en poder serle fiel? Porque Él, su fidelidad es para siempre. ¿Por qué no voy a ser fiel yo? Pero vuelvo a repetir, nuestra mente a veces es tan corta, tan pequeña. Pero déjame decirle una cosa, eso no justifica nuestras acciones. Porque ya nosotros, desde cuando llegamos a su casa, tenemos la iluminación de su palabra. Eso nos tiene que abrir el entendimiento. Dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí vemos lo segundo que realmente nos llama la atención. Es el relato de los visitantes celestiales, Moisés y Elías, que aparecieron. Dice que comenzaron a hablar con Jesús. La escena se nos presenta con total naturalidad, pero aún así no deja de sorprendernos. Moisés y Elías hablando con total confianza con el mismo Hijo de Dios. ¿No es interesante que a los discípulos no les costase trabajo reconocer de inmediato a aquellos hombres? Ellos, ninguno de ellos, Jesús no le dijo, ¿sabes qué, Pedro y Jacobo? Te presento aquí, ahí está Moisés y aquí está Elías. No dijo eso, no vemos en ninguna parte. Sin embargo, ¿sabe qué? Sí supieron de inmediato quiénes eran. En la gloria no habrá necesidad de hacer presentaciones. Sabremos enseguida, de inmediato, quiénes son esas personas con las que nosotros estamos platicando. Por lo que en este relato nos ofrece una visión acerca de cómo será el cielo y sobre lo que será esa comunión celestial con el Señor. Usted no tiene que preguntar, ¿y ese quién es? ¿Y ella quién es? No, de inmediato usted va a tener ese conocimiento. Y también nos sirve para ver la gloria de Dios, esa gloria que Él tiene reservada para aquellos que le son fieles. Es extraordinario, hermanos. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el apóstol Juan también corroboró esta misma verdad. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es Él. Puede que en este mundo, hermanos, seamos menospreciados, seamos perseguidos, seamos despreciados, pero todo esto cambiará cuando el Señor se manifieste en gloria a nuestras vidas. Tal vez nos miren con desdén, tal vez nos menosprecien, y tal vez algunas veces nos han dicho, yo no voy a la iglesia porque hace mucho calor.
Yo quiero ir a una iglesia donde haya clima, donde haya calefacción para el invierno. Yo quiero donde los asientos sean mucho más confortables. Ahí es donde yo quiero ir, pero mejor me voy a cambiar a una iglesia, ¿no?, más grande y que tenga mucho más lujo. Yo quiero que cuando entre, pisar como la alfombra roja ahí, ¿no? Pobrecitos. Pues están buscando la gloria del mundo. Nosotros buscamos la gloria de Dios. Acá podemos ser despreciados. Despreciados, sí. Vituperados. Y aún por la misma gente que se dice cristiana. Sin embargo, déjeme decirle que hay una promesa extraordinaria. Todavía no hemos llegado a casa. Que cuando lleguemos a casa, las cosas serán diferentes. Todos recordamos la cantidad de críticas que recibió Moisés durante su ministerio. ¿A poco solamente Dios habló con Moisés? ¿Yo también? ¿Usted cree que no le dolió a Moisés? Claro que le dolió, ser humano. ¿A poco Dios solamente, el pastor puede predicar? ¿A poco solamente él? ¿Cree que al pastor no le duele? ¿A poco se cree mucho ya porque no sé qué y que no sé cuánto? Y cree que uno no sabe. Porque uno va y les abraza con amor, cree que uno no sabe. Pero hay dolor también. Somos vituperados a veces. Pero ¿sabe qué? Recordemos a Elías. Elías tuvo que permanecer escondido mucho tiempo huyendo de esa mujer impía, Jezabel. Sin embargo, ahora los dos están acompañados ahí en la gloria del Señor. Eso es lo que nos espera a los verdaderos creyentes. ¿Por qué de todos los personajes del Antiguo Testamento el Señor escoge a Moisés y Elías para este momento tan especial? ¿Por qué no otros profetas como Isaías, Jeremías o tal vez David o alguno de los tantos profetas o personas importantes que estuvieron en el Antiguo Testamento? Tal vez como Abraham o como Noé, el padre de la fe. Noé, el hombre que predicó 120 años creyéndole a Dios aunque nadie se arrepintió, pero fue fiel al Señor. ¿Por qué no ninguno de ellos? ¿Por qué fueron concretamente Moisés y Elías los que aparecieron con Jesús en el monte? No fue el hombre de acuerdo al corazón del Señor. No. Fíjese, estos dos. Por un lado, tenemos que recordar que la ley fue dada a Israel por medio de ¿quién? De Moisés. Y que Elías era un buen representante de los profetas de la antigüedad. O sea, vemos la representación de la ley y de los profetas. Y siempre he hecho mención a eso, ¿no? A la ley y a los profetas. Siempre, ¿recuerdan todos en los evangelios cuando hace mención? Siempre. Es que la ley y los profetas. Por esa es una de las razones. Así que desde este punto de vista podemos decir que la obra de Cristo o obra que se disponía a realizar ahí en la cruz y que tampoco había agradado a los discípulos en ese momento cuando se lo anunció, era el cumplimiento de todo lo que con anterioridad se había anunciado en la ley y los profetas, como dice en Lucas capítulo 24. Moisés entró mediante el proceso normal y natural de la muerte, porque murió, es lo que dice Deuteronomio. Murió. Cuando murió Moisés, no estuvo presente, dice, ningún hombre. El Antiguo Testamento nos dice que fue Dios mismo quien lo enterró. Fue directamente Él quien se encargó. Qué maravilloso eso. Que Él se encargara de algo terrenal hasta cierto punto. Pero Él se encargó. Sin embargo, aquí está Moisés. Cuando su cuerpo no se encuentra en alguna tumba que no ha sido marcada, que ni siquiera dice, aquí está la tumba de Moisés, cuando nadie sabe, ¿saben qué? Ahí está en la cima de la montaña juntamente con Jesús. ¿Entienden eso? ¿No es extraordinario? Hermanos, por otro lado vemos a Elías. Fue uno de los dos hombres que fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Encontramos en el Antiguo Testamento esa dramática historia de la ascensión de Elías ahí a la gloria, llevado en un carro de fuego sin tener que pasar por el proceso normal de la muerte. Entonces aquí tenemos una predicción de este mismo fenómeno en el Nuevo Testamento. Actualmente los creyentes entran en la gloria por medio de ¿qué? De la muerte, el proceso natural,
como lo hizo Moisés. Pero Pablo nos dice que la generación de cristianos que estén vivos en el día que vuelve el Señor no pasará por la muerte. ¿No dice eso? Pues lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. Algunos dicen, no, pero tiene que morir Elías. Pues no, aquí está, mire, ¿qué dice? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ese dormir es morir. No todos moriremos, para que pueda entender. Pero todos seremos, ¿qué? Transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Y hay en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que es una de las promesas también grandes que tenemos como cristianos, dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ya Pablo se estaba ahí poniendo, ¿y quiénes iríamos? Como decía el hermano José Flores, pues ahí está. ¿Y quiénes resucitaríamos? Porque él estaba ahí incluyéndose. Pero no, pues no le tocó ese privilegio. Pero ¿qué tal si nos toca a nosotros? Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De esta manera, podemos notar que hay dos maneras o dos formas en que los creyentes pueden entrar en la gloria, y están representados aquí por Moisés y por Elías. Algo que me llamó la atención cuando hacía este estudio, lo que menciona el Evangelio de Lucas, el paralelo a este pasaje, ahí en Lucas, habla de acerca del éxodo. Miren, capítulo 9, versículo 31 de Lucas. A mí me llamó poderosamente la atención y quiero que me acompañen para poder verlo juntos. Dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Esta palabra partida, ¿sabe de qué palabra viene? Viene de la palabra griega exodón. Fíjense, exodón, ¿de dónde viene éxodo? Que significa cosa, salida. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ustedes recuerdan, ¿quién estaba ahí? Moisés. Moisés, recordemos que el éxodo de Moisés sirvió para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Ahora estamos viendo el éxodo de Jesús serviría para librar al hombre de sus pecados. Es decir, ambos éxodos tienen un fin y un propósito determinado por Dios. Por eso me llamó la atención y dijo: wow, qué extraordinario que lo que estaban platicando tenía que ver con los propósitos que el Dios eterno ya lo tenía predefinido en su plan perfecto. Por eso que les digo que a Dios no se le agarra de sorpresa nada. Nada, ni nadie puede coger de sorpresa al Señor. Él lo sabe absolutamente todo. Luego sigue Pedro, dice, retornando a Marcos, dice: Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Este es el tercer elemento de gran interés en este relato, y es la propuesta que Pedro está haciendo. Es probable que en todo el Nuevo Testamento no encontremos otra personalidad tan bien caracterizada como la de Pedro. Siempre impulsivo, siempre espontáneo, dejándose llevar por lo que sentía en ese momento, por esos arrebatos que tenía Pedro. Es natural. Así era Pedro. ¿Alguien se parece a Pedro? ¿No? Pues se ríen nomás. Después de haber escuchado hablar a aquellos hombres acerca de estos tan extraños acontecimientos, Pedro, como siempre, no pide permiso, irrumpe como tenía por costumbre. Rabí, es bueno para nosotros que estemos aquí. O sea, este es algo tremendo. Como Pedro ahí de inmediato, metiendo su cuchara donde nadie lo invita. Pero es la característica de Pedro. Más, recuerde que así Dios lo escogió. Y aún así Dios lo formó. Pero Pedro tuvo que dejarse pulir. Y le costó. Si tú eres como Pedro, te va a costar, pero es mejor que te dejes pulir. Dicen amén. Pedro, hagamos 3 enramadas y quedémonos a vivir aquí. ¿Qué tal si establecemos nuestro cuartel general aquí en el monte? Está bien bonito. Mira esa gloria. No, yo no quiero pasar. Yo no quiero que esto pase. Quiero que siga. ¿Qué tal haremos una para ti, otra para Moisés y otra también para Elías?
Es evidente que Pedro, él tenía pensado en ese momento, con esa capacidad que tenía, transformar aquel monte en su central de operaciones, de ahí irradiar todo Jerusalén y comenzar ese movimiento de la reforma mundial, que habría de erigir finalmente al Mesías por encima de todos los gobiernos, que iba a destruir a todos los romanos, el imperio que los tenía allí esclavizados. Eso él pensaba Pedro. Bueno, lo que demuestra con esto es lo insensato que es el ser humano y lo poco que en ese momento Pedro estaba entendiendo de lo que Jesús estaba intentando decirle una y otra vez. ¿Alguien es así? Menos mal que acá no hay nadie es así como Pedro, ¿verdad? Que Dios te habla una vez y te va otra vez y luego otra vez y va de nuez. Y a veces nos quejamos de Pedro y mire ese Pedro. Y a veces no nos damos cuenta que a veces nosotros somos similares. O sea, en todo esto siempre tenemos que encontrar una lección para nuestra vida, hermano. Siempre búsquele que cada palabra que está escrita, siempre hay una lección para nosotros. De hecho, Marcos, que sin duda, recordemos, debió haber escuchado este relato de los labios de Pedro, porque Pedro fue el que le comunicó a Marcos para que escriba esto. O sea, era de primera voz, él escribió, indica el motivo que le indujo a Pedro a hablar de aquella manera. ¿Cuál era? Era el temor, puesto que dice, porque tuvieron que miedo, se espantaron. O sea, frente al espanto, tampoco se quería quedar tranquilo, algo tuvo que decir siempre. Se encontraban así. Alguien ha dicho que no hay más que dos clases de oradores: aquellos que tienen algo que decir y aquellos que tienen que decir algo. Y Pedro era de estos últimos, que tiene que decir algo siempre, aunque no lo invite. Así que dijo, ¿qué cosa? Lo primero que se le vino a la mente, pues, para no perder la costumbre, ahí te va. No se detuvo a pensar, no se detuvo a meditar si tenía sentido o no tenía sentido, de modo que él hace su propia propuesta. Fijémonos acá, maestro, no, o sea, ¿y el maestro dónde está? Es como aquellos que no, yo creo que, mire, allá en García se necesita que se levante una iglesia. Vamos y levantemos. Y no le consultaron nada a Dios. Y después no pasa nada. ¿Conocen gente así? Y muchos, ¿saben qué? Lo hacen por sus arrebatos. Lo hacen con buenas intenciones. Pero no se trata de buenas intenciones. Se trata de estar en la voluntad de Dios. Porque la única manera de poder tener éxito en esta empresa, que no es de nosotros, sino es la de Él, es sometiéndonos a Él, a escuchar su voz. No hay otra forma. Porque si nosotros lo hacemos con buenas intenciones, recordemos, gente que murió con buenas intenciones. Cuando traían de retorno el arca del pacto, ¿recuerdan? Y ya se caía el arca. ¿Recuerdan que estaban los animales? Y el lodo, ¿verdad? Y cuando de pronto se dio vuelta y el arca se estaba cayendo y mete la mano para que no se caiga. ¿Tenía buenas intenciones? Pero Dios no lo había llamado a eso. No lo había llamado a eso. Por esa razón es que Dios no usa acomedidos, sino a llamados. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como Dios trabaja. Pero fíjese, yo tengo mejor talento que él, pero Dios lo llamó a él. Aquí delante de ustedes pudieran tener una persona que hable mejor que yo. Yo no soy tan espléndido para hablar. Dios puede escoger a alguien con tanta capacidad, pero le dio la santa gana de escoger a este siervo inútil para estar aquí y para estar al frente y para poder exponerles la palabra del Señor. Ese es Dios. Si bien es cierto que Pedro no pensó lo que decía, por otro lado podemos hacer eco de su alegría y su gozo, porque ¡qué bueno que estés aquí! Dígame, ¿quién no quisiera? Yo quisiera haber estado en ese momento. Es uno de los pocos momentos que hubiera querido estar, viendo la gloria de Dios aquí en la tierra. Es algo extraordinario. Hermanos, yo creo que todos los creyentes sinceros sentimos esa misma emoción cuando pensamos en ese momento que por fin estaremos en la gloria de Dios.
Ahí no habrá tribulación, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Las cosas, esas primeras cosas habrán pasado. Estaremos a la presencia de ese Dios eterno y majestuoso. Y nosotros también podremos decir, qué bueno es estar aquí. Y estoy seguro que ninguno va a querer moverse de ahí. Va a querer disfrutar eternamente. Pero sin embargo, ese momento todavía no había llegado para los discípulos. Y una vez más manifestaban que no habían entendido el mensaje de la cruz. Con esta actitud es lo que estaban demostrando. No habían comprendido lo que Jesús les estaba comunicando. Pero apenas hubo pronunciado aquellas palabras cuando dice que se vio interrumpido y sucedió el cuarto y dramático acontecimiento. Dice, y vino una nube. Ahí está en la Biblia. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. De repente se vieron cubiertos con esa nube. Mateo nos dice que fue una nube brillante, una nube muy brillante y reluciente. En el Antiguo Testamento, recuerden que la presencia de Dios siempre se realizaba o frecuentemente se relacionaba con la nube. Moisés, por ejemplo, recibió la ley sobre un monte donde fue cubierto con la nube de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes eso? Está ahí en Éxodo capítulo 24. Fue una nube como Dios vino sobre el tabernáculo y lo llenó con su gloria, también conocida como la Chequina de Jehová. Está en Éxodo 40. Los sacerdotes sabían de la presencia de Dios en el tabernáculo, porque si aparecía una nube sobre el tabernáculo, decían, Dios está ahí. Es decir, siempre la presencia de Dios se relacionaba ¿con qué? Con la nube. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Salomón llevó el arca al templo que él había construido, nuevamente dice, ¿qué cosa? Que los sacerdotes no podían ministrar porque la nube de Jehová estaba allí. Porque cuando la presencia de Dios está ahí, ¿sabe qué? Todo el mundo calla. Todo el mundo se reverencia. Todo el mundo está atento a lo que Dios quiere comunicar. A veces cantamos, pero no es lo cantar, es poder entender lo que dice su palabra. La casa del Señor, esta casa se convierte en la casa del Señor, no por el edificio, sino porque usted y yo estamos aquí. Pero si usted no está siendo reverente, si usted no está siendo consecuente con esa vida de creyente en la casa, ¿cómo podrá constituirse una casa? No tiene sentido, ¿se da cuenta? Todos, si somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios, y cuando nos congregamos, entonces se constituye en una casa, en la casa del Señor. El lugar donde estemos. Llegará el momento de repente tenemos que rentar otro local. Y ahí va a ser la casa del Señor en el tiempo que estemos nosotros. No es el edificio. Pero es, ¿qué cosa? Lo que usted hay en su corazón va a determinar si es o no es casa de Dios. Es así. En este medio de toda esta escena tan gloriosa, lo que se subraya es algo tremendo, lo que el Padre dice. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y mi pregunta es, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás oyendo lo que Cristo dijo? Yo te quiero hacer recordar que estas palabras no solamente fueron para los discípulos, también tienen que ser para nosotros. A veces lo tomas como algo histórico y ese es el problema. Pues no, esto no es algo histórico. Es algo que repercute toda la eternidad. No cabe duda, hermanos, de que esta es una corrección de la impetuosa afirmación que Pedro había hecho. El Padre mismo le está diciendo, Pedro, no pongas a Jesús al mismo nivel de Moisés y de Elías. Escúchale. Él es acerca del cual hablaron Moisés y Elías que iba a venir. Y este es mi Hijo. A Él tienes que escucharlo. Él es el que cumplió todas las predicciones, todas las profecías, los sacrificios de la ley. Escúchale a mi Hijo amado. Es lo que estaba diciendo el Padre en ese momento a Pedro. Allí en el Nuevo Testamento hay 3 ocasiones que la voz de Dios se manifiesta y habla directamente desde el cielo acerca de la obra de Jesús.
Una de ellas es cuando antes de empezar el ministerio, cuando iba a hacer, después de ser bautizado, cuando es levantado del Jordán. ¿Recuerdan ustedes el bautismo de Jesús? Cuando antes de empezar su ministerio, las palabras, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, en que me complace lo que tú estás haciendo. Es evidente, hermanos, que la voz se escucha con el fin de comenzar el ministerio de Jesús. El segundo relato, tenemos aquí las palabras dirigidas a los discípulos para corregir un error que habían cometido. Este es mi hijo amado, a él oí. Esta es la segunda oportunidad que vemos. Y la tercera oportunidad que se menciona en el Evangelio, en los Evangelios, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, justo antes de la cruz, allí en Jerusalén. Jesús habla acerca de haber completado ya la obra del Padre, toda la obra que el Padre le había dado que realice, Él lo había completado, y le dice en oración a su Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó una voz desde la gloria que dijo, le he glorificado y le glorificaré de nuevo, refiriéndose a la cruz que habría de ir muy poco después. En ese caso, la voz se oye y el propósito es completar el testimonio de la vida y el ministerio de Jesús. De manera que la voz del Padre está hablando desde el cielo, como lo vemos aquí. Se escucha en 3 ocasiones diferentes para poder lanzar iniciar el ministerio de Jesús, para poder corregir una idea equivocada de quién era y para poder completar el testimonio de que dio Jesús por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su ministerio aquí en la tierra. 3 ocasiones muy puntuales en que el Padre habla directamente acá en la tierra, a los hombres. Los grandes representantes de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento habían tenido un testimonio y un ministerio preparatorio de lo que se cumplió con la venida de Cristo. Ellos habían preparado el camino. Una vez que Cristo ya estaba presente, todos los hombres debían escucharlo a Él. Yo pregunto, ¿usted escucha a Dios? ¿Escucha a Cristo? Y en esto coincide el autor de a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Miremos lo que dice. Dios, habiendo hablado hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como alguien ha dicho, las estrellas desaparecen cuando sale el sol. Recordemos lo que dice Mateo 4:2, mas a vosotros, los que teméis el nombre, nacerá el sol de justicia. Las estrellas, me refiero a los profetas, pero cuando viene el sol de justicia, que es Cristo Jesús, todo lo demás desaparece. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para llenar todo, absolutamente todo. Eso es nuestro Dios. Pero el Padre no solamente estaba anunciando ese clímax de revelación en Jesucristo, también Él estaba manifestando la completa aprobación de la obra que el Hijo se disponía a hacer ahí en la cruz. Y mi pregunta sería, ¿el Padre está completamente de acuerdo con lo que tú estás haciendo? No en la cruz, pero aquí en tu caminar, llevando tu cruz. Es una pregunta que tendríamos que plantearnos. ¿Te has negado a ti mismo? ¿Estás llevando tu cruz? ¿Y el Padre está de acuerdo? ¿Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo? Sería una buena pregunta para poder hacerse. Porque si Jesucristo nos dio ejemplo que Él lo complació al Padre en todo, nosotros si somos sus discípulos tenemos que complacer también al Padre en todo lo que Él nos ha mandado. Y esto tuvo que ser muy importante para los discípulos, que días antes se habían opuesto a que tomar el camino de la cruz. ¿Recuerdan ustedes? Se habían opuesto. Marcos finaliza esta historia diciéndonos que mientras hablaba la voz, de repente esa escena se desvanece y vuelve a encontrarse todo como una situación normal. Como dice él de una manera tan maravillosa, dice, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Jesús permaneció junto a ellos después que la gloria desapareció. Inmediatamente Moisés y Elías desaparecieron, el único que quedó ahí fue Jesús. De alguna manera,
tanto el legislador, Moisés, como el profeta Elías, lo que hacían estaban cediendo el lugar principal a Jesucristo. Porque a pesar de toda su eminencia, no eran más que hombres mortales. El único verdadero es Cristo Jesús. Amén. Y es lo que pasaba. Luego pasamos más adelante, tenemos lo que Jesús les instruye. ¿Y qué sucede mientras bajaban del monte? Dice, y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado. Nuevamente Jesús manda a sus discípulos que guardasen silencio sobre esa transfiguración, de la misma forma que antes había mandado que no dijesen a nadie que era el Cristo. ¿Recuerden cuando Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, otros cualquier otro buen profeta. Y Jesús da vuelta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que son? Y Pedro, ya siempre el carácter, no, pues Pedrito tremendo. Pero esta vez inspirado por el Espíritu Santo, fíjense, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, eso es maravilloso. Y luego de esa plática, de esa revelación que tuvo Pedro, dijo, pero no le digan a nadie. ¿Recuerdan? Les mandó que se callase, que no dijeran nada. Y aquí nuevamente vemos, después de haber mostrar un poquito de su gloria, nuevamente les manda que no digan a nadie. Sin embargo, aquí se matiza que esta prohibición era temporal y que había de durar hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Por eso era temporal. O sea, una vez que resucitase, ya podían decir. O sea, era por un tiempo. Pero ¿por qué no podían anunciarlo hasta después de la resurrección? Bueno, si lo estudiamos detenidamente, encontramos dos motivos. Y quiero nombrarlos. Una de ellas, como es natural, era porque su información respecto a quién era Cristo, ellos todavía era incompleta, todavía no habían comprendido, no tenían la capacidad de entender completamente. Necesitaban la resurrección para poder entender todo lo que estaba pasando. Sin ella, el proceso estaba incompleto y lo que iban a comunicar era información incompleta. Lección para nosotros: cuando no tengamos la información completa, no comuniquemos nada. Mejor lo que está diciendo. Aparentemente, ellos habían hecho caso omiso de todo lo que les había dicho acerca de la resurrección. Y ahora Jesús le dice, ¿saben qué? No digan ni una palabra hasta después que suceda. Sin eso, su mensaje no tendría ningún significado sin la resurrección. ¿Cómo podía significar algo? No sería más que sembrar una terrible confusión que no serviría más que para descarriar a los hombres y llevarles por camino equivocado. Entonces, esa es la primera razón. No comunican, no digan nada a nadie. Y la segunda razón, está muy claro que su comprensión era incompleta. Su información era incompleta y lo mismo sucedía con su comprensión. No habían comprendido el camino de la cruz todavía. No tenía sentido todavía. Así que se lo guardaron entre ellos, pero preguntaron, ¿qué significaba eso de que resucitaría entre los muertos? ¿Qué relación hay entre que va a resucitar y esto que estamos viendo, la gloria de Dios? Todavía no les caía el 20. No tenían esa comprensión. Probablemente, al igual que le sucedió a Marta en el capítulo 11 de Juan, relacionaron esto con la resurrección aún futura. ¿Recuerdan ustedes a Marta? Cuando se levantarían los muertos, acerca del cual habló el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes el caso de Marta, verdad? Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ellos también estaban relacionándolo con eso. Todavía no tenían una comprensión clara. Ellos, sin embargo, todavía no pueden establecer esa conexión y no se dan cuenta que Jesús se va refiriendo a su propia resurrección, a la de Él, no de lo que estaba hablando posteriormente o anteriormente, sino a la de Él. Fundamentalmente, porque la muerte y resurrección de Cristo, esas dos cosas les darían las claves para entender correctamente su persona y su obra aquí en este mundo. Si no, no se puede. Fíjense lo que Jesús hizo. ¿Cómo es posible que ahora a veces alguien llega porque fue famoso o porque fue de repente el peor delincuente de todos los tiempos y apenas llega a la iglesia y en 15 días le están dando que predique, si todavía no tiene una comprensión completa?
¿Entienden qué error? ¿Conocen gente así? O porque fue un artista famoso, ya se convirtió, entre comillas, dice, ya se arrepintió y ya le están dando el púlpito. ¿Para qué? Para atraer a la gente y ponen, miren, estará predicando Periquito de los Palotes ahí. Bien famoso, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Que a no tener una comprensión clara es mejor callarse la boca. No puede predicar, porque no hay una comprensión clara. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a comunicar? ¿Cuál es el evangelio que va a presentar? Y muchas veces de los testimonios, lo único que se aprende es a conocer más de armas, conocer más cómo hacen las cosas, porque es todo lo que se dedican. No hay un entendimiento, no hay una edificación. Cuando alguien no tiene una completa comprensión, entonces mejor es callarse. Hay acá bien claro lo que Jesús les está diciendo. Jesús está diciendo, cállense, no digan nada hasta que tengan un entendimiento claro y completo. Y discutían, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Estaban discutiendo y no entendían, ahí se da cuenta. No comprendían. Los discípulos no aceptaban la muerte del Señor y por lo tanto tampoco lograban entender lo relacionado con su resurrección. Así algunos. No entienden, pero creen que dice eso. Pues no. No creas lo que quieres decir o lo que quieres que Dios diga. No te equivoques, porque podrías cometer un grave error. Para ellos esto era un concepto extraño, aunque por supuesto ellos creían en la resurrección de los muertos, pensaban de ella en términos generales, como Marta, la resurrección del día postrero, como lo dijo allá en Juan capítulo 11, ¿recuerdan? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nuevamente las preguntas. ¿Por qué? Bueno, aquí había otra cosa que no cuadraba en la mente de los discípulos. Los escribas y la propia escritura, allá en Malaquías 4:5, anunciaban la venida del profeta Elías antes del día de Jehová. Pero ellos acababan de verlo ahí en el monte de la transfiguración, pero en lugar de quedarse para poder preparar la venida del Mesías, habían desaparecido juntamente con Moisés. No estaba Elías. ¿Qué había pasado? Además, si Jesús era el Cristo o el Mesías, ¿verdad? En hebreo, ¿cómo era entonces que Elías no había venido antes? Ya Jesús estaba acá. ¿Cómo? No entendían. Así que tal vez lo que querían preguntar a Jesús es si debían asociar la presencia de Elías allí en el monte de la transfiguración con el cumplimiento de la profecía. Y en su respuesta Jesús aceptó como correcta la interpretación de los escribas, que ellos estaban haciendo la escritura cuando afirmaban que Elías debía venir primero. Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y lo restaurará todas las cosas. Pero esto nuevamente trae nuevas preguntas, nuevas interrogantes. ¿Cómo no entendemos? Si Elías tenía que restaurar todas las cosas antes de la venida del Mesías, ¿por qué entonces tendría que sufrir y morir? ¿Por qué? Porque la mente humana no es como la mente de Dios. Porque el ser humano no quiere sufrimiento, no quiere tomar la cruz. El ser humano se rehúsa a morir y a negarse a sí mismo por naturaleza. Es lo que estaba pasando con ellos. La respuesta de Jesús resulta un tanto ambigua tal vez. Por un lado dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, colocando su labor en un tiempo futuro. Pero a continuación, fíjense lo que dice. Elías ya vino como si se tratara de un hecho ya acontecido. Para entender correctamente la respuesta de Jesús, tenemos que recordar que muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento. O sea, entendiendo eso, vamos a aclarar esto. Según esto, la profecía de Malaquías encontró su cumplimiento anticipado y parcial en la persona y la obra de Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Mesías, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 17. Entonces, era parcialmente el cumplimiento de esta profecía. Jesús mismo confirma este punto. Ahí en Mateo 11:14 dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Miren cómo Jesús está embonando, ya comienza a embonar todas las cosas. Y eso lo tiene que hacer solamente Dios, no lo puede hacer el hombre. Porque nuestra mente, nuevamente digo, es corta. Así lo entendieron finalmente los discípulos. Y dice Mateo 17:12, entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista.
Estaba hablando de él, pero que todavía su cumplimiento más pleno. Y en este sentido es probable que tengamos nosotros que identificar a Elías como uno de los testigos cuya obra realizará bajo el reinado del anticristo, y se describe en Apocalipsis capítulo 11. Pero es la otra parte que tiene que completar Elías. Pero aunque Jesús estaba de acuerdo con el hecho de que Elías había de venir primero, sin embargo, no estaba de acuerdo en la interpretación que los escribas y los propios discípulos estaban haciendo de esa labor. Para ellos, Elías surgiría en la historia trayendo una victoria arrolladora del cielo que daría poder a Israel, porque ellos estaban desesperados por eso. Recuerden que ellos estaban bajo el dominio de los romanos, lo que querían es ser libres de ellos. Por eso, por cualquier lado estaban buscando, y así parece el ser humano, cuando está en aprietos, busca de cómo, en lugar de esperar en el Señor. ¿Quieres obtener una verdadera victoria? Espera en el Señor. ¿Quieres que Dios te use en algún área? Espera en el Señor. Espera en Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios designa, los designios de Dios son buenos y son mejores que tus pensamientos y mis pensamientos. Hay que aprender a esperar. Hermanos, la realidad frente a esta situación que estaban viviendo los discípulos era muy diferente. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ya sabemos, con esto Jesús les estaba refiriendo al encarcelamiento, a la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Y no solamente quedó en eso, sino que hasta lo decapitaron. Le hicieron lo que quisieron. ¿Recuerdan? Lo decapitaron por un capricho de una mujer. Es evidente que todas las ideas y nociones preconcebidas de los discípulos estaban equivocadas, porque Él es Dios y Él hace las cosas de manera diferente, no como nosotros. De hecho, Jesús estaba tratando de llevarlos a ver que no solamente el heraldo, el que va delante, había sido muerto cruelmente, sino que el mismo Mesías tenía que acabar ahí en la cruz. La muerte de Juan el Bautista, era una muestra apenas de lo que iban a hacer con el Hijo del Hombre. Rechazaron al heraldo, acabaría rechazando al Rey de Reyes. Pero la gloria de Cristo permanece para siempre. Mucho más ahora, estando resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, la cual Él nos manda a todos a Él oír. Y cuando estés llevando tu cruz y te parezca demasiado, y te parezca que ya no puedes seguir llevando tu cruz, acuérdate una cosa, que la gloria que te espera, que la gloria futura es mayor que la primera.